¿Cuántos de vosotros tenéis mascota en casa? ¿Un perro o otro tipo de mascota? ¿Gato? Pues, ¿y cuántos no tenéis mascota en casa, pero os gustan los animales? Sí. Eso soy yo, que con mi hijo estamos suficientemente entretenidos, no necesitamos más mascotas. Y pero siempre me han fascinado los animales. Y desde que era un niño muy chico he estado estudiando los escarabajos, los bichos, todos los animales y me han fascinado. Y hoy vamos a mirar el tema de cómo se originó toda la variedad de animales que vemos hoy en día. Entonces esto es muy relevante para todos. Pues si sales aquí en la calle verás mucha variedad de perros. Ahora está de moda tener perros muy raros y mucha variedad de perros. Y también vemos mucha variedad pues en otros animales. Por ejemplo, entre el pulpo ahí en el Carrefour para comer y las gaviotas volando en el cielo, mucha variedad. ¿De dónde ha venido toda esta variedad? Que este interés en los animales me ha llevado a estudiar ciencias medioambientales, en la que estoy licenciado, y luego como me gustó tanto el tema y no quería salir a trabajar todavía, seguí estudiando y saqué mi máster en biología. Y he estado trabajando de biólogo muchos años y ahora enseño biología y ciencia en un instituto británico en Mijas. De hecho tengo un estudiante mío aquí en primera fila que además de tener que escucharme de lunes a viernes, ahora tiene que escucharme el sábado también. Pero bueno, esto es lo que hay. Pues antes de empezar, vamos a pensar en unos anuncios. Este anuncio es bastante viejo, pero yo lo uso porque yo soy viejo. Pero cuando yo era niño, cuando yo era más joven, se veía mucho este tipo de anuncio de cigarrillos Marlboro. Aquí en España también usaban vaqueros para anunciar fritos de maíz, el sabor auténtico americano. Y no sé si lo habéis pensado, pero cuando se usa una imagen de un vaquero, ese tío masculino y salvaje, esa vida tan guay americana ahí en el campo, la verdad que lo que se está intentando comunicar es que si tú fumas cigarrillos Marlboro, tú también puedes ser guay, como un vaquero. Está intentando hacer una asociación falsa entre los cigarrillos y ser guay como un vaquero. Pero es una asociación falsa que tal vez si fumas muchos cigarrillos vas a apestar como un vaquero, pero que seguramente los vaqueros también apestan, pero otra cosa no vas a tener en común, es una asociación falsa. O por ejemplo, otro ejemplo más relevante aquí en España, los futbolistas, que si ves un partido de fútbol ahora en la tele, probablemente verás un anuncio de cuchillos Gillette. Y dicen, Gillette es lo mejor para el hombre. Y muestran así a la gente jugando al fútbol. Y aquí hay estrellas del fútbol posando con su Gillette. Y la asociación es que si quieres ser un futbolista, si quieres ser guay como los futbolistas, usa Gillette, pero es una asociación falsa. Que si tú usas estas cuchillas, no te hará un mejor
jugador de fútbol, es una asociación falsa. Y quería mencionar estos ejemplos porque, como se habló en otra ocasión de las falacias, necesitamos darnos cuenta de las asociaciones falsas que nos están que se está promoviendo en nuestra sociedad, en los libros de texto, en la tele. Y con respecto a los animales, muchas veces en los libros de texto y en la sociedad se ve ejemplos como este. Se ve mucha variedad, en este caso, de perros, y el mensaje que transmitan es: mira cuántos tipos de perros hay gracias a la evolución. A través de la evolución se está llegando a tener más variedad de perros y perros más chulos. Pero como vamos a estar viendo esta mañana, es una asociación falsa, no es correcta. Y entonces esto es un tema muy relevante para todo el mundo, porque todos estamos viendo la variedad de perros por la calle y nos está llegando estos mensajes de toda esta variedad tan guay que vemos en los animales. Es gracias a la evolución de millones de años, y eso es el trasfondo. Pero como vamos a ver, es una asociación falsa, equivocada. Así que para empezar vamos a mirar dos relatos muy distintos sobre el origen de las especies, de cómo hemos llegado a tener toda esta variedad de perros y toda esta variedad de plantas y animales que vemos hoy en día. Entonces vemos en nuestra sociedad dos cosmovisiones compitiendo para explicar el porqué de dónde ha llegado a toda esta diversidad, toda esta variedad. Así que en primer lugar, el origen de las especies según la evolución, muy brevemente, se puede resumir con 2 puntos. De que en primer lugar la vida surgió de químicos hace unos 3,8 mil millones de años. Y luego, pues después de haber surgido la primera célula, el primer organismo unicelular evolucionó a través de la selección natural y mutaciones hasta producir toda la variedad de organismos que vemos hoy en día. Entonces llegó a existir de alguna forma la primera célula, el primer ser viviente que era solo una célula, y de ello, gracias a los mecanismos de selección natural y mutaciones, llegó a existir toda la variedad que vemos hoy en día, desde la variedad de perros, de chihuahuas a pastor alemán, hasta las gaviotas, los pulpos, los humanos, a través de estos procesos. Así que eso se puede ver de una forma visual en lo que se puede llamar el árbol de la vida. Y esto se ve en muchos contextos, por ejemplo cuando se habla de la evolución del hombre o la evolución de los mamíferos. Así, y se ve como un árbol, y la idea es de que el tiempo va transcurriendo de abajo hacia arriba, empezando con una sola célula, y luego va saliendo variedad y diferentes especies hasta llegar a tener toda la variedad que vemos hoy en día. Entonces, en esta creencia, todos los animales y plantas tienen parentesco, están relacionados, porque todos tienen el mismo antepasado,
que sería el tronco de este árbol. Entonces esto que dicen la evolución, el término evolución se puede usar de muchas diferentes formas, pero la cosmovisión esta, de que representado aquí, es evolución que se puede decir de célula a zoológico, empezando de una célula y llegando a tener todo un zoológico, toda la variedad que vemos en el zoológico. Es una forma de recordarlo. O aquí otra imagen que muestra lo mismo, empezando con una célula y a través de mucha sobrevivencia del más fuerte, los más fuertes matando a los más débiles, llegamos a tener en lo más alto el hombre, y no cualquier hombre, sino un hombre americano con una pistola, porque es el más fuerte. Y entonces, otra vez, como un árbol de cómo se explica toda la variedad de especies que tenemos hoy en día. El ameba americano, así con la letra A. Y esta creencia también es lo que llaman el naturalismo, que la naturaleza o materia es todo lo que existe. Es una manera de explicar la variedad sin involucrar a un creador. Solo la naturaleza y la materia. Que todo puede y de hecho debe explicarse por medio del tiempo y el azar, más las leyes de la naturaleza, trabajando en la materia. Y esto es la base del ateísmo, teniendo una forma de explicar lo que vemos sin involucrar a un creador, un Dios. Y luego tenemos en contraste el origen de las especies según la Biblia, que es una explicación muy diferente de que Dios creó todos los tipos de organismos en 6 días, hace unos 6.000 años, y que los tipos creados contenían toda la información genética para producir toda la variedad de organismos que vemos hoy en día. Que esto se habla especialmente en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1. Dependiendo de la versión, algunos dicen que Dios creó los géneros o las especies. A mí me gusta usar la palabra tipos. No es la palabra perfecto, pero tiene que ver con categorías. Que Dios creó todas las categorías de animales, todos los tipos de animales, que ya tenían toda la información genética para producir lo que vemos, la variedad que vemos hoy en día. Y mirando los pasajes, los versículos que hablan de esto en la Biblia, en Génesis 1:11, empieza hablando sobre las plantas. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Así que aquí vemos que Dios creó las plantas según su género, diferentes tipos de plantas en el principio. No es que creó una sola planta y de ello salió todas las otras plantas. Y ya hablando de los animales, en el versículo 21, y Dios creó las criaturas del mar y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que vemos que todas las cosas de agua y de aire
Dios los creó según su género, según su especie. Y aquí en el 25 hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que aquí vemos a Dios creando los tipos de animales terrestres. Y también quería un último versículo en Génesis 6, porque la Biblia habla de que había un diluvio, una catástrofe global que mató casi todos los animales. Pero Dios dice que salvó en el arca a los diferentes tipos. En Génesis 6, 19, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para que tengan vida contigo. Ellos serán hombres y mujeres, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que tengan vida. Entonces esto lo podemos resumir de una forma de diagrama. En este caso, lo que hemos estado viendo en la Biblia, según la Biblia, no es un árbol con solo un tronco, de que todo está relacionado a un solo animal, un solo ser unicelular, sino que sería más bien como un bosque, o tal vez, mejor dicho, un huerto, con muchos árboles, todos los diferentes tipos que Dios creó al principio en la creación, que tenían la variedad genética para producir individuos con mucha variedad. Y luego llegó el diluvio que los mató a todos excepto los que estaban en el arca, pero luego esos salieron del arca y otra vez poblaron la tierra, y de cada tipo han producido nuevos individuos con la variedad genética que tenían, que tienen variedad en su forma física. Entonces, empezando con muchos diferentes tipos, individuos de muchos tipos que estaban en el arca, se llegó a ver toda la diversidad de toda la variedad que vemos hoy en día. Así que estos son los 2 cosmovisiones sobre el origen de las especies, y deberíamos recordar que todo el mundo tiene los mismos datos, todo el mundo tiene la misma evidencia, todo el mundo tiene los mismos animales que estamos mirando. La diferencia es que si se empieza con suposiciones naturalistas, de querer explicar la evidencia sin involucrar a Dios, pues se llega a conclusiones de evolución. Y si empezamos con la Biblia, el relato de lo que dice Dios, que hizo y cómo Él hizo los animales y su historia, pues llegamos a la interpretación que acabo de explicar de la creación. O con respecto a toda la variedad de perros que vemos por aquí, por las calles de Málaga, todos estamos viendo la misma variedad de perros, pero hay diferentes explicaciones de cómo llegamos a tener esa variedad, dependiendo si estás empezando con una cosmovisión bíblica o confiando en la opinión de hombres, lo que dicen algunos científicos sobre el tema. Y pues, entonces, la evolución, no sé si se puede ver bien aquí, pero
Pero es una cosmovisión empezando con lo más simple, una célula, que llegó a ser un pez, que llegó a ser un anfibio, y luego un reptil, y de los reptiles salieron las aves y también los mamíferos, hasta el hombre. De abajo hasta arriba por el árbol ese que vimos. Mientras que la cosmovisión bíblica, pues hay diferentes tipos. Hay tipos de peces y siempre serán peces, nunca se van a convertir en reptiles o aves o otra cosa. Y hay diferentes tipos de perros, pero siempre serán perros y nunca se convertirán en otro tipo, como gatos o pájaros o lo que sea. Pues ahora lo que vamos a hacer es mirar 3 áreas de evidencia para pensar un poco en qué cosmovisión encaja mejor la evidencia. En primer lugar, el tema de la selección natural y las mutaciones, y luego mirando el registro fósil, y terminando con la reproducción entre animales. ¿Qué animales pueden reproducir y cómo eso nos ayuda a entender los diferentes tipos? Pues si miras los libros de texto en los colegios, en los institutos, pues y cómo dice que llegó a haber tanta variedad, empezando con una sola célula, pues los mecanismos de los que se habla son la selección natural y las mutaciones adaptadas. Y pues mucha gente, al no entender estos dos conceptos, lo ven como a estas dos cosas científicas complejas, que son como la varita mágica que convierte a cosas simples en cosas más complejas. Pero vamos a mirar un poco más en detalle qué es la selección natural y qué son las mutaciones, y ya lo entenderemos mejor. Que la selección natural es un hecho, es una cosa que se observa, pero la selección natural no es evolución, que es un proceso que conserva variedad, no es un proceso creativo, no crea cosas nuevas. Como dice la misma palabra, selecciona entre lo que ya hay. Entonces, por ejemplo, si sale un animal que está mal formado, que no tiene patas o algo, pues muere, y la naturaleza selecciona las que están mejor adaptadas. Eso es la selección natural, se selecciona los que están mejor adaptados. Y para mirar un ejemplo que todavía se ve mucho en los libros de texto, de estas mariposas de los abedules, en inglés Shepherd Moth, que esto se trata de una mariposa que tiene dos diferentes tipos de colores, uno más oscuro, otro más claro, igual que hay variedad en los humanos, unos son rubios, otros son morenos, pues puede haber variedad de color en estas mariposas. Y pues lo que pasó es que al principio en Inglaterra, antes de la revolución industrial, los árboles eran de un color muy claro, con muchos líquenes de color claro. Entonces las mariposas de forma clara, en ese cuadradito, pues estaban mejor camuflados y los pájaros no lo veían muy bien. Entonces los pájaros
veían mejor a los de color negro y comían los de color negro. Entonces, había muy pocos de color negro porque eso los pájaros siempre lo pillaban. Entonces la mayoría de la población era de color claro porque estaban mejor adaptados, mejor camuflados. Pero luego cuando llegó todo el humo y contaminación de la revolución industrial, murieron los líquenes y los árboles eran de un color más oscuro, y eso ya favoreció más a las mariposas oscuras, como esta que no se ve ahí porque está muy camuflada. Entonces ya tenía una ventaja las mariposas oscuras, y los pájaros comieron los que tenían color más claro, y la población cambió. Sería un poco como en España en los antiguos tiempos, seguramente había más perros grandes porque los granjeros necesitaban perros grandes para trabajar, para cuidar las ovejas en el campo y no sé qué. Pero hoy en día es cada vez más común tener perros pequeños, porque los españoles tienen un perro pequeño en su piso pequeño, y para hacer caca pequeño es más fácil correr. Y entonces hay como ya inclinación hacia favorecer los perros pequeños y no a los grandes, pues de una forma similar la naturaleza selecciona los que están mejor adaptados para una situación. Y pues este ejemplo se usa mucho en los libros de texto. Y pues hace poco alguien intentó hacerlo de nuevo y repetirlo, y este señor en su charla, hablando de que lo ha repetido y salieron resultados similares, dice que la mariposa de los abedules es tal vez el ejemplo de evolución darwinista en acción más visualmente impactante y fácil de entender. Debería ser enseñado. Es al fin y al cabo, la prueba de la evolución. Pues aquí quiero repetir lo de cuidado con las asociaciones, porque se ve esto mucho de una falacia. Esto está relacionado a lo que hablamos hace unos meses de las falacias. Me parece que se llama la falacia de la equivocación. De usar un término de una forma y luego cambiar la definición, cambiar la forma en la que lo usas. Yo enseño biología en el instituto, un nivel de biología bastante avanzado, y hay un capítulo sobre la evolución. Y es muy interesante cuando habla de la definición de evolución, pone algo así como la evolución es cualquier tipo de cambio o diferencia que se ve en los seres vivientes. Entonces, pues mira, aquí tenemos un ejemplo de evolución, porque tenemos un padre y un hijo, y no son idénticos. El hijo ha salido un poco diferente al padre, entonces ha evolucionado, ha habido un cambio. Y entonces ponen una definición de evolución tan amplio, tan genérico, que incluye cualquier cambio. Pues nosotros cambiamos cada día, y nuestros hijos siempre son un poco diferentes. Esos son cambios. Y entonces dice, pues aquí tenemos un ejemplo de la evolución. Entonces todo el mundo lo ve, todo el mundo lo cree. Entonces tú eres evolucionista y crees en millones de años de evolución de una célula hasta todos los organismos, por procesos del azar.
Pero eso es una falacia de equivocación, de que han cambiado la definición de la palabra evolución, y aquí se está hablando de estas mariposas que son simplemente dos colores de la misma mariposa, y ¿qué ha cambiado? Pues simplemente primero había muchos claros y pocos oscuros, y luego había muchos oscuros y pocos claros. Entonces las mariposas no se han convertido en otra cosa, no se han convertido en peces, ni pájaros, ni otra cosa, siguen siendo mariposas. Incluso ni siquiera se han convertido en mariposas azules o mariposas con más alas. Simplemente la proporción de mariposas claras y oscuras ha cambiado. Y este señor dice que es la prueba de la evolución. Lo que realmente es simplemente la selección natural. Y la selección natural es la que habla más que nada Darwin en su famoso libro El origen de las especies. Por ejemplo, su famoso ejemplo de pinzones. Se ven muchos tipos de pinzones con diferentes colores de pluma, y él especialmente enfatizó que en las Islas Galápagos se veían pinzones con diferentes tamaños de pico. Y los pinzones jugaron un papel principal en el pensamiento de Darwin sobre el proceso evolutivo de la selección natural. Pero ¿qué es realmente lo que vio Darwin? Pues vio pinzones con pico pequeño, pinzones con pico mediano y pinzones de pico grande. Y se entiende muy bien el porqué, porque en unas islas había semillas grandes que se necesitaba un pico grande para comer. Entonces los pinzones con pico pequeño se hubieran muerto de hambre, y con la selección natural hubiera seleccionado los más adaptados, los que tienen el pico mejor para la comida disponible. Pero no se ven pinzones convirtiéndose en gatos o perros o ninguna otra cosa que no sea pinzones. Es simplemente seleccionando de la variedad que ya existe en estos pájaros. Y lo mismo vemos en los perros. Vemos mucha variedad de perros, y Darwin también citó este ejemplo, la diversidad de perros, como un ejemplo de la evolución acelerada. Pero la verdad que simplemente son perros, una variedad de perros. Tal vez algunos son más adaptados porque los granjeros lo quieren pequeño para meterse en los agujeros, o grandes para guardar mejor la casa. Pero nunca se convierten en nada que no sea perro. Eso es más bien selección artificial, de humanos seleccionando los perros que más les gusta. Pero también hay selección natural con respecto de perros para producir todos los tipos caninos que vemos hoy en día. Que vemos en Australia, los dingos, hay coyotes, chacales, lobos y diferentes tipos de perros, y se puede entender fácilmente el porqué gracias a la selección natural. De que primero había un perro como un tipo canino, como un lobo, que tenía mucha variedad genética, y de esa variedad genética pues se fueron expandiendo a diferentes zonas, y la selección natural en algunos sitios favorecía un tipo de característica o otro, y vamos a tener
toda la diversidad que tenemos en la naturaleza, como coyotes y dingos, y también toda la variedad que tenemos en los perros domésticos, como el pastor escocés. Pero es muy fácil ver que es un proceso en la que hay una disminución de información. Se empieza con mucha información y terminas con menos información hasta llegar a un chihuahua o un caniche, por ejemplo, que tiene mucho menos información que un lobo, o digamos el tipo canino original, que es el antepasado de todos los caninos. Entonces nunca hubo información agregada, sino al contrario. Ha disminuido la información con el tiempo. Si ahora mismo matáramos todos los perros del mundo, y también todos los caninos, los lobos, coyotes y lo demás, y empezáramos con solo chihuahuas, solo una población de chihuahuas. De la población de chihuahuas nunca podríamos producir un lobo o un coyote, porque tiene información muy reducida, con muchas mutaciones, y ha habido, con el paso del tiempo y las generaciones, un decrecimiento de información. Entonces la selección natural no explica cómo llegó la información, toda la variedad de información, sino al contrario. La selección natural quita información, selecciona de la información de la que ya hay. Miramos un poco de genética básica, que pensando en los primeros perros, los antepasados de todos los perros, tendrían en su genética mucha variedad, lo que llamamos heterozigote, hetero de diferentes alelos. El L, vamos a poner L para referir a pelo largo, y T, pelo corto. Entonces tendrían en su genética la variedad para producir perros de pelo largo y también corto. Tendrían esa variedad al principio, mucha información. Así que cuando tenían cachorros, algunos podrían tener los alelos CC, corto, que produciría un pelo corto, pero de pelo corto. Otros podrían tener uno de cada, L y C, y tendrían pelo medio. Y otros podrían tener dos Ls, que producirían pelo largo. Así que habría esta variedad física que viene de la variedad genética que ya existía desde el principio. Y luego pero luego imagina que lo que pasa es que viene no sé qué, algún desastre natural o un cazador o lo que sea, y mata los dos perros que están a la izquierda, el de pelo corto y pelo medio, y solo tenemos los de pelo largo. O tal vez los de pelo corto y pelo medio no sobrevivieron porque estaban en un sitio de mucho frío y murieron del frío. Entonces ya solo tenemos los perros de pelo largo, pues como su genética es solo LL, solo pueden producir cachorros de LL, de pelo largo. Entonces todos sus bebés, sus cachorros, y también las siguientes generaciones, solo pueden tener esa característica porque ya tienen genética reducida.
Esto es la selección natural. Como ves, es un proceso que a lo largo del tiempo quita información. No es un mecanismo para darnos más información, sino al contrario. Reduce la información, quita información y terminamos con menos información. En este caso todos estos perros solo pueden tener pelo largo. Y pues se ve como si fuera un ambiente muy frío, eso les daría una ventaja a los perros. Pensando en los perros que estaban en el arca de Noé, pues algunos de sus descendientes en los sitios fríos sería una ventaja tener el pelo largo, y esos serían los que sobrevivieron, y los de pelo corto murieron. O en los sitios de mucho calor, como el perro salvaje africano, que tiene el pelo muy corto, pues esos hubieran sobrevivido, hubieran sido mejor adaptados para el calor, y eso explica por qué vemos perros como en África de pelo muy, muy corto, están mejor adaptados. Pero es un proceso que selecciona de lo que ya hay. La selección natural puede explicar la supervivencia del más apto, pero no el origen del más apto, la cual es la verdadera pregunta. La selección natural es el método de Dios diseñado para preservar representantes de los tipos creados en un mundo caído. ¿Y qué de las mutaciones? Las mutaciones proporcionan la información nueva necesaria para la evolución. Pues las mutaciones, más que nada, producen errores que son dañinos, y en muchos casos resultan en la muerte del individuo, o deformidades como este pollo sin plumas deformado, que obviamente en la naturaleza no sobreviviría, o este cocodrilo albino que está en un zoológico, pero en la naturaleza lo hubiera comido un pájaro o lo que sea, que son generalmente cosas muy dañinas que causan que el individuo no pueda sobrevivir. Como en los humanos, este niño con 15 dedos en la mano y 16 del pie, han hecho muchos experimentos con mutaciones en moscas, empezando con moscas normales, le ponen radiación para causarle mutaciones, y salen moscas pues deformadas, algunas sin alas, otros con alas pequeñas que no funcionan, y son errores en la información ya existente. Las mutaciones sí son un hecho observable. Sin embargo, las mutaciones siempre reducen o cambian la información genética ya existente. Nunca aumentan la información funcional. He puesto este ejemplo de informática en honor a mi cuñado informático, de que si se empezara con un ordenador muy viejo, por procesos naturales ciegos al azar, nunca se produciría un ordenador mejor. Si cogiéramos un martillo y hiciéramos daño al ordenador a la izquierda, pues no se produciría la de la derecha. La de la derecha tiene más información, y por errores no se puede crear nueva información. En este libro sobre el tema habla de que resulta que todas las mutaciones que han sido estudiadas a nivel molecular
reducen la información genética, no la incrementan. Y eso es un gran problema para el concepto del árbol de la vida, porque si empezamos con un ameba, por ejemplo, un organismo unicelular, necesitamos mucha información para llegar a tener un perro o un humano. Necesitamos información para hacer brazos y dedos y hígados y ojos, que es mucha información, gran cantidad de información que la ameba no tiene. ¿Y de dónde lo va a sacar? Las mutaciones solo hacen cambios con la información existente. Y para hacer un caballo de una ameba hace falta añadir mucha información. Y las mutaciones no son un mecanismo para hacer nueva información. Muchas veces se escucha hablar de mutaciones beneficiosas. Y es cierto que una mutación sí puede ser beneficiosa en ese sentido. Se habla, por ejemplo, de unos escarabajos con alas que llegaron a una isla con mucho viento y por una mutación había escarabajos mutantes sin alas. Pero como había mucho viento, pues como no tenían alas, el viento no les llevaba al mar, entonces suponían una ventaja y sobrevivieron y multiplicaron estos escarabajos mutantes sin alas. Era una mutación ventajosa, pero era una pérdida de información. Sería un poco como si por una mutación yo me hubiera nacido sin piernas. Eso podría ser una mutación beneficiosa si se trata de pedir dinero en la calle. Sacarían más dinero pidiendo limosna gracias a mi falta de piernas. Pero es una falta de información, un error, no es nueva información. Se escucha mucho hoy en día de bacterias, bacterias que dicen que han evolucionado una resistencia a antibióticos. Y pues vamos a mirar eso un poco, porque en muchos casos se trata de una mutación donde han perdido información y esa pérdida de información les ha beneficiado. Entonces, si imaginamos esta bacteria que es uno de los culpables de las úlceras de estómago y eso, pues uno de los antibióticos contra esta bacteria actúa interactuando con una enzima que tiene la bacteria que convierte el antibiótico en un veneno. Entonces, al principio usaban este antibiótico para matar las bacterias, porque las bacterias tienen esta enzima que les ayuda con sus procesos metabólicos, pero al interactuar con este antibiótico producía un veneno que mataba a las bacterias. Entonces, el antibiótico sirvió muy bien contra esta bacteria, excepto que había algunos individuos, algunas bacterias que por una mutación no tenían esta enzima es una enzima que les ayuda en general en sus procesos metabólicos. Pero al no tenerlo, por una mutación, cuando les entra el antibiótico, al no tener esta enzima, pues el antibiótico no es efectivo para que se produzca ese veneno y las bacterias
sin la enzima, por una mutación, sobreviven y multiplican y ya tenemos muchas bacterias mutantes sin esta enzima. Y ya pueden reproducirse y tenemos este problema con bacterias resistentes a un antibiótico. Pero no es que han evolucionado información nueva, sino al contrario, han perdido información y esa pérdida de información les ha beneficiado en este aspecto. Así que las mutaciones son, mirándolo de una perspectiva bíblica, son consecuencias de la corrupción sobre la creación por causa del pecado. Son errores y tenemos en nuestros cuerpos cada vez más mutaciones. De hecho, en los antiguos tiempos no era problema para que un hermano y una hermana se casaran, porque había pocas mutaciones, entonces al casarse y tener hijos no había problemas. Pero hoy en día tenemos tantas mutaciones en nuestros cuerpos que no solo deberíamos evitar casarnos con nuestros hermanos o hermanas, sino también no se debe casarse con sus primos o incluso ¿cómo se dice? El segundo primo, el hijo del primo de tus padres, porque puede haber tantas mutaciones iguales que puede causar muchos problemas. Vivimos en un mundo caído, como dice la Biblia, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y las mutaciones son un ejemplo de eso. Que la Biblia nos dice que al principio, en la creación original, no había muerte, no había sufrimiento, todo era perfecto sin mutaciones. Y luego, por la rebelión de Adán y Eva y la caída, estamos viviendo en un tiempo donde se están acumulando cada vez más mutaciones. Pero en el futuro Dios hará un mundo otra vez perfecto, sin muerte, sin sufrimiento y sin mutaciones. Pero vemos en este aspecto de que lo que vemos de la selección natural y las mutaciones no son procesos que pueden producir nueva información, no pueden producir nueva información genética, nueva variedad, simplemente cambian la información que hay y lo disminuyen y lo cambian hacia peor. Entonces, en lo que observamos en la selección natural y mutaciones, no hay evidencia que apoya el árbol de la vida, sino que la evidencia apoya el bosque de la vida, que al principio Dios creó toda la información en los animales originales. La selección natural sí es un hecho observable. Las mutaciones sí son un hecho demostrable, pero la selección natural más las mutaciones no son el mecanismo para evolucionar, por ejemplo, de molécula a hombre. Vamos a mirar el tema del registro fósil un ratito. El registro fósil confirma la selección, la evolución o la creación de las especies. Que si vas a un sitio como el Gran Cañón, o incluso muchas autopistas por aquí, se ven muchas capas de piedras, y en esas piedras muchas veces se encuentran fósiles. En los libros de texto se suele ver una escala de tiempo geológico con animales muy simples abajo y mientras vas subiendo cada vez más complejo hasta llegar a los mamíferos y el hombre en lo alto.
Y esto es un poco engañoso porque no hay ningún sitio del mundo donde se puede ir y ver las capas de rocas y ver esto como lo tienen dibujado en los libros de texto. Entonces, ¿qué es lo que realmente vemos en el registro fósil? Los libros de texto muchas veces, pues hablando de un grupo de animales, en este caso los mamíferos, muestra, como estábamos hablando antes, un árbol de que todos los mamíferos tenían un antepasado común, venían todos del mismo tronco. Los primates, los felinos, las ballenas, los caballos, que todos tenían un antepasado común hace millones de años. Pero si miras de cerca, en muchos casos, se ve que lo que está abajo son líneas de puntitos. Y las líneas de puntitos son lo que creen los científicos que se unía todos los mamíferos de un antepasado común. Pero son formas intermedias que no se han encontrado en el registro fósil, simplemente se ha imaginado que podían existir. Lo que realmente son líneas continuas, lo que se encuentra en el registro fósil, se ve que fósiles de canguros en muchas capas de rocas, pero que siempre son canguros, nunca una forma intermedia entre canguro y otra cosa. Vemos muchos murciélagos en el registro fósil, en muchas capas, pero siempre son murciélagos, nunca vemos una forma intermedia entre algo y un murciélago. O sea, cuando encontramos los murciélagos o los canguros en el registro fósil, en las capas más bajas, se ven como canguros y murciélagos, nunca se ve como una forma intermedia de algo que se está convirtiéndose en un canguro o en un murciélago. Y esto lo sabe bien los que estudian los fósiles, como el famoso Stephen Jay Gould, que murió hace unos años, que habla francamente de que la extrema rareza de formas de transición en el registro fósil persiste como el secreto profesional de los paleontólogos. Los árboles evolutivos que adornan nuestros libros de texto tienen datos solo en las puntas y en los nodos de sus ramas, y el resto es inferencia. Por razonable que fuere, no la evidencia de los fósiles. Entonces está diciendo aquí claramente de lo que realmente que encontramos en el registro fósil son las ramas de los árboles, pero no lo que une esas ramas en antepasados comunes. Que en los libros de texto se sigue hablando de posibles formas intermediarias. Por ejemplo, el Tiktaalik, que encontraron y pensaron que podía ser una forma de transición entre pez y tetrápodo, de una forma intermedia entre los peces y los anfibios. Pero hay un pez, el pez pulmonado de Australia, que la verdad que tiene mucho en común con este pez en el registro fósil, y hay mucha evidencia de que es simplemente un fósil de un pez un poco raro, pero sigue siendo un pez, no una forma
intermedia. Y lo que Gould y muchos otros paleontólogos han hablado es que en el registro fósil vemos la aparición brusca de todos los tipos de animales y luego su estasis, que se mantiene estático. Entonces, el Gould y otros han hablado de que parece que la evolución ocurrió tan rápido que no vemos ninguna evidencia de ello. Y luego lo que se ve es los tipos muy parecidos a lo que vemos en los animales vivos hoy en día. Y esto encaja mucho mejor con lo que dice Dios en la Biblia, de haber creado todo según su tipo. Por ejemplo, se encuentran libélulas en el registro fósil, que los científicos dicen que tienen 200 millones de años y parecen igualitos a las libélulas que vemos hoy en día. O esta hormiga en ámbar, que supuestamente tiene 135 millones de años, que se ve igualito que las hormigas de hoy en día. Que el registro fósil, más que ser un registro de transformación, se ve las cosas igual que lo conocemos, los animales igual que los conocemos hoy en día. Un nautilo que supuestamente tiene 114 millones de años, que se ve igual que los que están vivos hoy en día. O un cangrejo fosilizado que supuestamente está en piedras de 50 millones de años, que se ve igual que los cangrejos de hoy en día. Entonces, mirando estos dos creencias, estas dos teorías, que en el registro fósil no vemos el árbol de la vida, no vemos formas intermedias entre los diferentes tipos de animales. Lo que vemos es como el bosque de la vida, como nos habla la Biblia, de que Dios creó cada tipo, y los cangrejos siempre han sido cangrejos, las libélulas siempre han sido libélulas, y no ha habido transición de un tipo a otro. Todos los tipos son distintos y categorías distintas. Entonces, con el tema de fósiles, también vemos que apoya lo del bosque o huerto y no el árbol de la vida. Por último, la reproducción de animales. Este tema siempre me ha fascinado, de qué animales se pueden reproducir entre sí, y que eso nos ayuda a distinguir qué son los diferentes tipos de animales. Que en Génesis, como vimos, repite mucho la palabra género o especie. Es como que Dios quiere enfatizar que Dios que creó todo según su tipo, diferentes tipos. Que está enfatizando que Él no creó el primer organismo y de ello ha salido todo lo que vemos. No, creó diferentes tipos y cada tipo reproduce según su género. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Esta palabra que se traduce desde género y especie es la palabra hebrea mi, y lo vemos repetido 11 veces en Génesis 1, y encaja bastante bien en la taxonomía, en la organización de diferentes seres vivientes, en lo que llamamos familia. Entonces, por ejemplo, tenemos
un oso específico, una especie de oso, y luego un género que incluye otras especies, y luego la familia Ursidae, que también incluye los osos panda, y tenemos la familia de los caninos, de los perros, los lobos. Tenemos la familia de los felinos, los gatos, que incluiría los leones, los tigres. Mirando el ejemplo de pavo a la izquierda y gallina, que son especies diferentes, están en diferentes géneros, pero son de la misma familia y se ve muy claro de que son el mismo tipo, el mismo min, creado por Dios. Y hay todo ya un estudio que llaman la paraminología, el estudio de la creación de los diferentes tipos que Dios ha hecho. Y vemos mucha variedad entre las gallinas. Mi suegro tiene gallinas y tiene, por ejemplo, del tipo de Andalucía, arriba a la derecha, y hay mucha variedad de gallinas, pero siempre son gallinas y solo pueden producir otras gallinas. Las gallinas nunca ponen huevos y salen así gatos o lagartos, no, siempre salen gallinas. Y hay mucha variedad de palomas, y el Darwin habló de la variedad de palomas, pero siempre producen palomas. Dios ha definido los tipos y hay límites. Nunca pueden producir algo que no sea una paloma. Pueden producir muchos colores de paloma, muchos diferentes tipos de plumas, pero siempre son palomas. Y vemos lo mismo en los humanos. Si miramos los humanos en esta habitación, se ve mucha variedad. Y en todo el mundo vemos muchas diferentes características del tono de piel, del pelo, de forma de los ojos, pero son siempre humanos y del mismo tipo, y nunca pueden producir algo que no es un humano. Y lo mismo con los perros, vemos mucha variedad, pero todos pueden reproducirse entre sí y siempre son perros. Aquí hay una pareja en inglés, creo que en español también se llama labrador, y los dos son labradores negros, pero con toda la diversidad genética pueden tener cachorros de color chocolate o beige o también negro. Los felinos son muy interesantes. Hay tanta variedad, tanta diferencia entre los leones, los tigres, chitas, leopardos, panteras, pero los estudios que se han hecho parecen indicar que todos son un solo tipo. Muchas veces en los libros de niños, cuando se ve el arca de Noé, se ve una pareja de leones entrando, una pareja de tigres, ¿no? Por eso Noé solo tenía dos del tipo gato, una pareja tipo gato en el arca, y de ello ha salido toda la diversidad de gatos que vemos hoy en día. Que en los zoológicos los leones aparean con los tigres y sale una combinación león y tigre, y es muy común. Que parece que son todos un mismo tipo que Dios ha creado, pero siempre produciendo más gatos, nunca produciendo perros o pájaros o otra cosa. El tipo de los elefantes, que incluiría el de Asia, el de África, y también los extintos como el mamut y el mastodonte. El tipo de caballos, que incluiría los burros, las cebras. Por siglos ya se ha estado apareando caballos con cebras en diferentes partes del mundo, y se produce
el cebrayo, una combinación cebra y caballo de muchos colores y tipos muy interesantes. O este pequeñín, que es una combinación entre una cebra y un burro, no sé cómo se llamaría el burro, que se ve un bicho muy interesante con orejas muy grandes. A mí me regalaron del pueblo que se llama El Bosque, que está en la serranía de Ronda, ya pertenece a Cádiz. Sí. Un perro que estaba eunuco, porque tenía tendencia a irse al monte, un cruce de zorro con perro. Sí, ¿no? Sí, pero tenía un problema genético. Que cuando llevaba media hora eso, andando por sitio que fuera campo, eso, se le ponía la mano en carne viva y no, me dijo el veterinario que era imposible que eso se regulase. Y podemos sí, que sin embargo está viendo, hoy en día se están, vaya, que están conociendo que hay cruces de perro con zorro. Sí, sí. Se ve que los zorros también son el mismo tipo que los lobos, dingos, chacales, perros domésticos, todo el mismo tipo creado por Dios. Entonces, en este campo de la reproducción de animales, también se ve que no hay el tipo pájaro, el tipo gaviota, convirtiéndose en otro tipo como perro, sino que las gaviotas, hay mucha variedad de gaviotas, pero siempre son gaviotas. Hay mucha variedad de perros, pero siempre son perros. No hay una evolución no se ve nada de evolución de formas intermedias. Lo que se ve es peces reproduciendo con otros peces y siempre más peces, y así en cada tipo hay límites dentro del tipo. Entonces en esta área tampoco hay evidencia de transiciones entre los tipos. Se encaja mucho mejor con lo que dice la Biblia, el bosque de la vida, de que empezamos con muchos diferentes tipos y puede haber mucha variedad en el tipo, como vemos entre los felinos, entre los gatos, pero siempre variedad que sale de la información genética que Dios puso al principio. Así que para concluir, para resumir, hemos visto que la selección natural y las mutaciones no producen nueva información, no son mecanismos para producir nuevas especies, solo cambian la información ya existente. Y que en el registro fósil, los fósiles se parecen a tipos de animales que conocemos hoy en día. No se ven formas intermedias. Y en la reproducción de animales, cada tipo de animal solo produce otros del mismo tipo. Los gatos pueden producir muchos tipos mucha variedad de gatos, pero siempre serán gatos, nunca producen algo que no sea gato. Así que, pues, hay muchos científicos hoy en día y mucho de nuestra sociedad que nos están empujando como este científico diciendo todas las especies vinieron de una sola célula y como soy científico y tengo muchos PhDs y te doy mi palabra y deberías creerme. O la otra opción es escuchar y confiar en lo que dice Dios, la palabra de Dios, que Dios dice, yo he creado todo para que reprodujera según su tipo, según su género o especie. Te doy mi palabra. Así que pues ya cuando miramos la variedad de perros que están en la calle y vemos la diversidad de animales, y especialmente cuando en la tele o en los libros de texto hablan de estas cosas, espero que podáis entenderlo mejor y entenderlo de una
perspectiva bíblica de lo que nos enseña Dios que Él hizo en el pasado y la historia de donde ha venido toda la variedad de especies que vemos hoy en día.